Y entonces estábamos viendo que el comercio está basado más en lo que sería el hecho de vender la mercadería, el intercambio de los productos por la obtención de dinero. El comerciante es la persona que se dedica a realizar esta actividad con el fin de lucrar, entonces obtener ganancias. Todo esto está estipulado en el artículo 4 del Código de Comercio. El comerciante puede ser tanto una persona natural como una persona jurídica. Los actos de comercio, eh, como les estaba diciendo anteriormente, hace hincapié en el intercambio más que en la producción en sí del producto, sino en la venta de la mercadería que tenemos. Son actos y operaciones de comercio lo siguiente. Todo esto también está estipulado en el artículo 8 del Código de Comercio. La compra de mercadería de bienes como ser muebles destinados a su venta en el mismo estado o con alguna transformación. Entonces no hay ninguna diferencia en el hecho de que si el artículo comprado para su venta ha sido modificado o no. De todas maneras, va a ser manejado de la misma manera cualquiera de los dos actos. La adquisición o alquiler de cualquier tipo de maquinaria en general o implementos para alquilarlos o subalquilarlos, la recepción de dinero en préstamo o mutuo con garantía o sin ella. Entonces todo esto está dentro de lo que sería el comercio, está considerado como ser el comercio. Las obligaciones del comerciante, acá los comerciantes tienen derechos como también obligaciones. Lo que vamos a ver en este momento son las obligaciones que están estipuladas en el artículo 25 del Código de Comercio. Sí o sí tiene que estar matriculado en el registro de comercio, tiene que comunicar a la autoridad competente, en su caso la cesación de pago con las obligaciones contraídas, llevar la contabilidad de sus negocios en la forma señalada por ley. Esto está en el artículo 36 al 65 del Código de Comercio. Cumplir con las obligaciones tributarias de la manera prescrita por ley, conservar los libros y documentos y demás papeles relacionados por sus negocios con el tiempo que señala la ley. Todo esto también está en el Código de Comercio. Entonces, el comerciante al momento de tener su negocio, al momento de tener lo que sería el lucro, sí o sí tiene que estar tiene que seguir lo que nos dice en el Código de Comercio. Sí o sí tenemos que llevar toda la contabilidad, todos los libros, tenemos que llevar todos los registros que nos dice el Código de Comercio. Y los requisitos para tener un comercio o para ser un comerciante se tiene que cumplir los siguientes requisitos. El primero es el registro. Todo comerciante debe estar inscrito en los registros exigidos por la ley para un control y pago de impuestos. El lucro sí o sí tiene que obtener ganancia del comercio que se está abriendo y la habitualidad. La actividad de comercio debe ser de forma constante y habitual y no de forma ocasional. Estas últimas de manera ocasional también tienen su propio trato que está prescrito en el Código de Comercio. Entonces, tanto sea un negocio que va a durar toda una gestión, entonces desde enero hasta diciembre, o en caso de que sea solamente cierto tipo de comercio. Por ejemplo, hay personas que solamente abren su negocio para carnavales. Entonces, este tipo de personas también tienen un trato especial, el cual está especificado en el Código de Comercio. Hay muchas personas que abren para cierto tipo de fecha, para cierto tipo de fiestas. Entonces, estas personas también tienen un trato en el Código de Comercio. También tienen que comunicar a las autoridades competentes que están realizando un negocio, cuánto tiempo va a durar, y de acuerdo a esto también van a pagar los impuestos correspondientes. Vamos a pasar al tema número 2, que acá vamos a ver un poquito de forma más especificativa todo lo que serían las obligaciones del comerciante. En las obligaciones del comerciante vamos a ver lo que sería el registro del comerciante, cuáles son y dónde tiene que hacerlo. Bueno, los registros.
deben registrarse en las siguientes instituciones. La primera es Fundempresa, es la Fundación para el Desarrollo Empresarial. Esta nos va a otorgar la matrícula de comercio. Entonces va a acreditar la existencia de nuestra empresa. La Alcaldía Municipal, que es la que otorga la licencia de funcionamiento, publicidad y propaganda. Va a dar la legalidad a la actividad económica. El SIN, que es el Servicio de Impuestos Nacionales, que nos va a otorgar el número de identificación tributaria, que es el NIT. Y también nos va a otorgar otros documentos de acuerdo a la actividad que estemos realizando. La Cámara de Comercio y de Servicio, que nos va a brindar toda la información y el asesoramiento al sector de comercio y de servicio. Entonces, de acuerdo a la actividad que nosotros vamos a realizar, nos van a ir dando toda la información necesaria de qué es lo que nosotros tenemos que hacer, qué documentos necesitamos, qué tipo de impuestos se va a pagar y todo lo relacionado a nuestro negocio. La Caja Nacional de Salud, la Administradora de Fondo de Pensiones y el Ministerio de Trabajo, que es el que promueve la adecuada relación laboral y una protección al trabajador. Entonces, una de las obligaciones del comerciante es el registro en todas estas instituciones del Estado, las cuales sí o sí tenemos que estar inscritos. En caso de que nosotros no lo hagamos, vamos a tener obviamente nuestra sanción por no haberlo hecho. Sí o sí tenemos que estar inscritos para que nuestra empresa tenga toda la legalidad y pueda funcionar de la manera correcta. Sí o sí tenemos que llevar el segundo requisito, es la tenedura de libros. Entonces acá ya entramos a lo que sería un poquito la contabilidad. El comerciante debe de llevar obligatoriamente los siguientes libros: el libro diario, libro mayor y de inventario y los libros de balance, salvo que por ley se exijan específicamente otros libros de acuerdo a la actividad que nosotros estemos realizando. Podrá llevar además aquellos libros y registros que estima conveniente para lograr mayor orden y claridad. Entonces, todo esto también está en el Código de Comercio, en donde nos indica qué tipo de libro tenemos que llevar. Los más importantes son nuestro libro mayor, libro diario y nuestros estados financieros. Entonces, todo esto que estamos hablando ahora lo vamos a resolver más adelante de forma práctica para que sea mucho más entendible. Y la declaración de impuestos y patentes. Entonces, todos los comerciantes que ya están registrados en el SIN, Servicio de Impuestos Nacionales, deben cancelar los tributos asignados conforme a la actividad que se desarrolla, de acuerdo a la Ley 843. Entonces, ya la Ley 843, que también es otro curso que se va a aperturar en el instituto, van a ver lo que es la Ley 843, todos los impuestos que hay que pagar, el llenado de formulario y todos los demás. Entonces ya está estipulado en las leyes qué tipo de impuestos, qué tipo de formulario se tiene que se tiene que llenar de acuerdo al negocio o de acuerdo a la actividad que se está llevando en nuestra empresa. No sé si hasta acá tienen alguna pregunta. Bueno, entonces vamos a pasar a nuestro siguiente tema, que es los documentos y transacciones. Acá podemos ver tres tipos de documentos. Tenemos los documentos mercantiles, documentos de crédito y los documentos bancarios. Estos documentos de transacciones en la contabilidad son muy importantes, ya que van a ser nuestros comprobantes al momento de nosotros realizar cualquier tipo de registro diario. Sí o sí tiene que haber un comprobante que señale qué es lo que está sucediendo, que le dé legalidad a ese registro que estamos realizando. Entonces, esos documentos son los siguientes. Tenemos los documentos mercantiles, que son las constancias escritas de una transacción comercial que certifica las anotaciones en los libros de contabilidad y probar un hecho desde un punto de vista legal. En ellos tenemos la factura, que es un documento que el vendedor entrega al comprador o usuario para acreditar la transferencia de bienes o prestación de algún servicio.
indicando el detalle de la mercadería. Entonces, de acuerdo, actualmente el SIN establece el Fondo de Territorio Nacional del Sistema de Facturación. Al momento de que nosotros estemos inscritos en el SIN, entonces el contador va a poder tramitar lo que sería un documento con el cual se puede ir a cualquier imprenta y obtener lo que serían nuestras facturas. Tenemos también el recibo, que es un documento por el cual quien emite y firma reconoce haber recibido una cantidad de dinero en efectivo o en cheque en moneda nacional o moneda extranjera. Entonces también va a ser un comprobante, ya que está yendo la firma, el monto y el detalle de lo que se está, del bien o del servicio que se está vendiendo. Y el cheque es una orden de pago de una determinada suma de dinero en moneda nacional o extranjera que debe ser cancelado a su sola presentación en cajas de banco y que permite al beneficiario retirar los fondos establecidos en este documento. Luego de esto vamos a ver lo que son los documentos bancarios, en los cuales podemos ver la papeleta de depósito bancario. En este documento que se genera por el depósito de dinero en moneda nacional o extranjera en una entidad financiera para que ésta proceda a su custodia. Cuando me refiero a moneda nacional estoy hablando en boliviano, que es el tipo de moneda que se maneja en Bolivia. Y moneda extranjera nos vamos a referir a cualquier otro tipo de dinero, que ya sea en dólares, en euros, que un tipo de moneda que no se maneja en Bolivia. La nota de débito, este documento que se emite para comunicar al cliente que se cargó en su cuenta un importe por algún concepto, por como ser las comisiones, los intereses, los cheques, otros que disminuyan su disponibilidad. La nota de crédito es un documento que se emite para comunicar al cliente que se abonó en su cuenta un importe por algún concepto. Por ejemplo, pueden ser intereses, remesas, traspasos y otros que incrementen la disponibilidad. Entonces acá los documentos bancarios, obviamente si nuestra empresa utiliza lo que sería la cuenta banco, entonces estos documentos van a ser muy importantes al momento de haber cualquier tipo de movimiento en lo que sería nuestra cuenta banco. No sé si hasta acá tienen alguna pregunta, por favor. Y por último vamos a ver lo que serían los documentos de crédito. Tenemos la letra de cambio y el pagaré. La letra de cambio es cuando una persona natural o jurídica se compromete a cancelar a otra persona una cierta cantidad de dinero a una fecha determinada de vencimiento. En el formato mayormente se va a ver lo que es el girador, la persona que está emitiendo este documento, el girado, que es la persona que debe pagar esta letra, el beneficiario, la persona a cuyo favor se emitió la letra de cambio, el garante es quien se compromete a que el girado cumpla con su obligación. Y el pagaré, que es un título valor que contiene la promesa incondicional de una persona a la cual se denomina suscriptora, de que se pagará a una segunda persona llamada beneficiaria la suma determinada de dinero a un plazo establecido. Entonces estos documentos se realiza al momento de prestar dinero o la venta, por pagar de algún bien o de un servicio. Sí o sí tiene que haber un documento de respaldo, entonces cualquiera de esos documentos de respaldo lo pueden ver en pantalla y sí o sí se tiene que manejar al momento de hacer cualquier tipo de registro contable. Esto, como les decía, para tener un comprobante y dar legalidad a nuestro asiento contable. Vamos a pasar al tema número 5, que es la legislación tributaria. La legislación tributaria en Bolivia, el ámbito tributario está regido por la ley 2492 del Código Tributario y la ley 843 que determina el conjunto de tributos en el país, su aplicación, procedimientos, servicio y reglamentación.
La legislación tributaria es el conjunto de normas establecidas por el Estado para contar con los recursos públicos a través de las recaudaciones de tributos. Entonces, la ley tributaria, lo que nosotros vamos a ver son todos los impuestos que se debe de pagar, que sí o sí debemos de pagar. Entonces, en la ley 2492 y la ley 843, lo que vamos a encontrar son todos los tipos de impuestos, quiénes pagan esos impuestos y la fecha, hasta qué fecha se tiene que cancelar todos estos impuestos. Entonces, en estas dos leyes se va a encontrar toda la normativa relacionada a los impuestos en Bolivia. En la parte contable esto es muy importante porque hay impuestos que se los tiene que cancelar de forma mensual, otros trimestral y otros de forma anual. No olvidemos que todo lo relacionado a los tributos es un tema que se va a ir actualizando constantemente. Y mucho más ahora que con este cambio de gobierno, entonces hay muchas cosas que se están cambiando con relación a lo que sería nuestros tributos o los impuestos que se deben de cancelar. Otra cosa que también se va actualizando constantemente es el llenado de formularios. El llenado de formularios constantemente se va cambiando, la forma en cómo se pagan también se va actualizando. Actualmente se lo está haciendo mediante las plataformas virtuales de impuestos nacionales, las cuales pueden ingresar a impuestos nacionales en Bolivia y les va a enviar el link. Ingresan y al momento de ingresar lo primero que les va a salir son toda la nueva información que hay con relación a los impuestos. Hay impuestos que se están atrasando, hay impuestos que se están adelantando, entonces la fecha de pago se está ampliando por todo esto del virus. Entonces es muy importante que en relación a los impuestos siempre estén actualizándose, sobre todo con lo que sería sobre todo con lo que sería el llenado de formulario y la fecha de pago de los impuestos. Bueno, la ley 2492 y la ley 843 también la pueden descargar para que tengan la mayor información sobre todo lo relacionado a lo que serían los impuestos. El tema 6, vamos a ver lo que serían los tributos. Bueno, los tributos son las obligaciones en dinero que el Estado impone con el objetivo de obtener recursos para el cumplimiento de sus fines. Este está en el artículo 9 de la ley 2492. Es decir, son todos los aportes que los bolivianos realizan al Estado para que éste pueda brindar servicios públicos de calidad. Los tributos se clasifican en, el número 1 serían impuestos, que es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador una situación prevista por ley, independientemente de toda actividad estatal relativa al contribuyente, como está especificado en el artículo 9 de la ley 2492. Por ejemplo, las ventas de bienes y servicios. Entonces, todo esto ya está especificado en lo que sería la ley 2492. Los siguientes, vamos a ver las tasas, que son tributos cuyo hecho imponible consiste en la prestación de servicios o la realización de actividades sujetas a normas de derecho público individualizadas en el sujeto pasivo cuando concurran las dos siguientes circunstancias. Por ejemplo, la tasa de alumbrado público. Esto también está en el artículo 9 de la ley 2492. Las contribuciones especiales son los tributos cuya obligación tiene como hecho generador beneficios derivados de la realización de determinadas obras o actividades estatales y cuyo producto no debe tener un destino ajeno de la financiación de dichas obras o actividades que constituyen el presupuesto de la obligación. Y las patentes que están establecidas conforme a lo previsto por la Constitución Política del Estado, cuyo hecho generador es el uso o aprovechamiento de los bienes de dominio público, así como la obtención de autorización para la realización de actividades económicas. Entonces, todo esto de los impuestos, vamos a ver un poquito más adelante también cuando comencemos a hacer nuestro ejercicio. Vamos a ver cuáles son los impuestos que sí o sí vamos a utilizar al momento de hacer nuestro registro diario y los impuestos que se van a realizar al finalizar la gestión. Acá la política tributaria. La política tributaria consiste en la utilización de diversos instrumentos fiscales, entre ellos los impuestos, para conseguir los objetivos económicos y sociales que
una comunidad políticamente organizada desea promover. Los formularios de impuestos es un documento que contiene información del negocio o actividad económica que realiza el contribuyente. Los formularios de impuestos son las declaraciones juradas mediante los cuales se determina el impuesto a pagar. Los formularios de impuestos pueden ser físicos o electrónicos. Como les decía, la manera más fácil obviamente de hacer el llenado de formulario va a ser de la manera virtual. Entonces, ya sea tanto como utilizando la plataforma de impuestos nacionales o la plataforma Facilito, que es una plataforma nueva que Impuestos Nacionales ha lanzado para que sea mucho más fácil el hecho de rellenar estos formularios y su cancelación. La cancelación mayormente se la hace a través de la aplicación del Banco Unión en el celular, en la cual sí se va a poder cancelar los impuestos para no tener que ir a las entidades autorizadas. Esto mayormente se lo está utilizando por el hecho de la pandemia. También los formularios, cada tipo de formulario tiene una fecha de presentación. Pero como les estaba diciendo anteriormente, con todo esto de la pandemia, hay varios impuestos, varias fechas de presentaciones que se están alargando para que las personas tengan mayor comodidad y puedan cancelar sus impuestos. Y el Servicio de Impuestos Nacionales, que está constituido. El SIN es una parte fundamental de la administración tributaria, siendo responsable de recaudar los impuestos de carácter nacional. El SIN tiene la tarea de promover el pago voluntario y oportuno de todos los impuestos conforme la ley, brindando la información clara y sencilla a los contribuyentes. Entonces acá cualquier tipo de modificación, cualquier tipo de noticia con relación a los tributos, el SIN es el encargado de que toda esta información sea de manera pública para que todas las personas puedan obtener esta información y obviamente tengan toda la información necesaria para que puedan cancelar los impuestos. Porque al momento de no cancelar estos impuestos siempre van a haber castigos para las empresas. Entonces, para evitar esto, sí o sí, el SIN tiene que dar toda la información detallada a todas las personas para evitar cualquier tipo de problemas. Vamos a continuar con el tema 7. Los contribuyentes. Acá vamos a ver los términos. Tenemos lo que serían el contribuyente es el sujeto pasivo respecto del cual se verifica el hecho generador de la obligación tributaria. Esto lo pueden encontrar en el artículo 23 del Código Tributario Boliviano. Tenemos lo que serían las personas naturales, que son contribuyentes que tienen un negocio propio, ejercen una profesión o un oficio, por ejemplo, los profesionales liberales, y oficios anticretistas, ahorristas y otros. Acá es muy importante que vayamos entendiendo todos estos términos porque en la contabilidad es lo único que vamos a utilizar. Todos estos términos son importantes para ir entendiendo más adelante todo lo relacionado a nuestros impuestos. Acá podemos ver la empresa unipersonal, como el nombre lo dice, es aquella unidad económica cuya propiedad pertenece a una sola persona, que obviamente está dedicada a una actividad económica lucrativa. La persona jurídica es una o más personas naturales que forman o constituyen una organización, la cual puede ser con o sin fines de lucro. La persona jurídica tiene la capacidad de adquirir o poseer bienes, asimismo adquiere obligaciones, se identifica con una razón social. Los PRICOS son los principales contribuyentes que por sus aportes son situados entre las empresas que contribuyen más a Bolivia. Estamos hablando de pago de impuestos. GRACOS son los grandes contribuyentes que se ubican entre los mayores aportantes al país y el resto son todos los demás contribuyentes que emiten factura y que no se constituyen ni en PRICOS ni en GRACOS. Y acá sobre los contribuyentes Newton y contribuyentes Newton específicos, como les estaba diciendo anteriormente, esta parte ya está actualizada. Ya no se está utilizando estas plataformas para el pago de impuestos, sino que ahora se está utilizando la plataforma virtual
de Impuestos Nacionales y la aplicación Facilito. Estamos utilizando lo que sería la plataforma virtual de Impuestos Nacionales y la aplicación Facilito. Que, bueno, en la plataforma virtual de Impuestos Nacionales hay varias partes en las cuales una de ellas va a ser el llenado de formularios. No sé si hasta acá tienen alguna pregunta, por favor, de lo que se está avanzando. No sé si tienen alguna. Sí, bueno. ¿Cómo dice? No, en esta clase lo que vamos a ver es contabilidad. Estamos viendo contabilidad. Esto es solamente la parte teórica, es una pequeña introducción nada más. Y en esta clase lo que vamos a ver es la contabilidad como ser el registro de lo que serían nuestros libros diarios, balance inicial, el proceso contable hasta llegar al balance final. No vamos a ver de manera detallada cada uno de estos temas porque como bueno, la clase es contabilidad. Esto es solamente una introducción, es una pequeña introducción para que tengan una idea nada más de lo que sería cómo está conformada una empresa. No vamos a ir paso por paso viendo los documentos o viendo incluso los formularios, no vamos a ver nada de eso, solamente vamos a ver registro, todo lo relacionado a la contabilidad básica, como ser registros, balance de comprobación de sumas y saldos, hasta llegar a lo que sería balance final. Entonces, simplemente una introducción a la contabilidad. No nos vamos a detener en cada tema a ver, por ejemplo, los documentos o a ver llenado de formulario, porque como es solamente una semana, lo que estamos viendo es un curso de contabilidad básica. La introducción que se les está dando es solamente para que ustedes tengan una pequeña idea de todo lo relacionado a la contabilidad. No sé si tienen alguna otra pregunta. Sí, solo que en este módulo es contabilidad básica. La contabilidad básica va a durar una semana. La otra semana creo que van a llevar otro curso y por semana van a llevar un curso. Entonces son módulos separados. En esta semana vamos a ver solamente contabilidad básica. Uh-huh. El tema 8 es el cumplimiento a los deberes formales. Bueno, la acción o la omisión que cometen los contribuyentes en el ejercicio de sus obligaciones tributarias se denomina incumplimiento a los derechos formales. Los derechos formales están establecidos en el Código Tributario, las leyes impositivas y los decretos supremos, las resoluciones normativas de directorio, del SIN, y algunos de los derechos de los deberes formales son la inscripción en el registro de los contribuyentes, la presentación de las declaraciones juradas o pago de impuestos, la emisión de las facturas, que son las notas fiscales o documentos equivalentes, la elaboración de los registros contables y otros registros, la entrega y envío de información. Las sanciones por incumplimiento de los deberes formales van a ser las multas económicas, la clausura del establecimiento y la privación de libertad. Esto obviamente va a depender de qué tipo de incumplimiento se está realizando. Bueno, lo que mayormente obviamente, dependiendo el incumplimiento que se realice, van a tener que tener la multa económica, la clausura de su establecimiento o la privación de acuerdo, todo esto ya está estipulado en lo que sería la Constitución Política del Estado. Entonces también se va a considerar como un incumplimiento a los deberes formales la falta de la presentación de las declaraciones juradas y la falta de pago de impuestos determinados.
Entonces sí o sí tenemos que estar registrados en todas las entidades correspondientes para que tengamos... tengamos todo lo necesario y cumplir con nuestras obligaciones. Entonces, al momento de nosotros estar registrados en todos estos establecimientos, nos van a dar ya lo que sería nuestro número de NIT, en el cual también nos van a dar toda la información necesaria y toda la capacitación para que nosotros tengamos en cuenta qué tipo de impuestos se deben pagar y hasta cuándo se tienen que pagar este tipo de impuestos. Acá tenemos el Padrón Nacional al Contribuyente, el NIT. Padrón Nacional del Contribuyente está compuesto por un conjunto de personas naturales y personas jurídicas que desarrollan diversas actividades económicas, por lo que se adquieren derechos y deberes tributarios para formar parte del Padrón Nacional de Contribuyentes. Es necesario contar con el número de identificación tributaria, el NIT, que demuestra todas las características económicas de nuestra actividad o de nuestra empresa. El número de identificación tributaria, acá podemos ver en pantalla un pequeño ejemplo en el cual cuando cualquier tipo de negocio inicia, debe inscribirse ante el SIN, Servicio de Impuestos Nacionales, en el Patrón Nacional del Contribuyente para obtener su NIT. El NIT permite al SIN individualizar e identificar a todos los contribuyentes quienes pueden acceder a realizar diversos trámites ante la administración tributaria. La obtención del NIT permite ejercer una actividad comercial en el marco de la legalidad. Todos los trámites ante el SIN, como la inscripción, son gratuitos. De todas formas, como estaba preguntando su compañero, al momento de ustedes acercarse ya a lo que sería Fundempresa, que es la primera institución a la cual nosotros nos tenemos que dirigir al momento de abrir una actividad, ellos son los encargados de darnos toda la información necesaria y de decirnos cuáles son los documentos necesarios para poder abrir lo que sería nuestra empresa. Entonces ellos nos van a decir qué tipo de documentos necesitamos, todo lo relacionado a eso. Entonces ustedes pueden ir a averiguar a Fundempresa, dependiendo qué tipo de actividad ustedes quieren aperturar, y ellos van a ser los encargados en darle toda la información necesaria. Entonces esa información la pueden adquirir en cualquier momento y ellos les van a decir qué tipo de información, qué es lo que se necesita para poder abrir el negocio que ustedes obviamente quieren aperturar. Al momento de la inscripción ante el SIN, se asignará al contribuyente el impuesto, los formularios y periodos de presentación en base a su actividad específica. Entonces, no todas las actividades tienen los mismos impuestos a pagar. Entonces, va a depender de qué tipo de actividad nos estamos dedicando para que el SIN nos dé todo lo relacionado, qué tipo de formulario se va a llenar y hasta qué fecha, la fecha de presentación de cada uno de estos formularios. Estas obligaciones serán reflejadas en el certificado de inscripción. Entonces, al momento de nosotros ya inscribirnos en todas las entidades correspondientes, ellas van a ser las encargadas de darnos toda la información para que las personas puedan presentar todos esos documentos y tengan toda la información necesaria con relación a su negocio. El NIT se imprime y es un letrero de exhibición a través del cual se puede identificar si el negocio está obligado a emitir factura para así exigirla como corresponde. Entonces, de sí o sí tiene que ser un documento que esté a la vista de cualquier persona y en el cual también van a poder ver que nuestra institución está legalmente establecida. El NIT puede ser activado e inactivado cuando sea correspondiente. El NIT puede ser inactivado en cualquier momento. La inactivación es gratuita y es la única manera de indicar que ya no se tiene obligaciones tributarias. Y el NIT puede ser activado nuevamente en cuando se reinicie el negocio o cuando se empiece una nueva actividad económica. Una pregunta, por favor, para las personas que se han conectado un poco tarde. ¿Ya tienen conocimiento de contabilidad o esta es la primera vez que están viendo contabilidad?
No sé si anteriormente ya han visto en lo que sería en la universidad tal vez o en algún otro curso lo que es contabilidad básica, o esta es la primera vez que están viendo. Ya. Estoy viendo que para varias personas es la primera vez, entonces este es un curso en el cual vamos a ir con el avance de manera rápida. Pueden ver el documento que se les ha enviado al grupo de WhatsApp. Pueden ver toda la información que vamos a llevar en esta semana. La parte teórica no hay mucho problema porque ya la tienen. Pueden buscar mayor información en internet. Pueden dirigirse incluso a impuestos nacionales. Se les va a otorgar toda la información necesaria. Sobre la parte práctica, les voy a pedir que para las personas que es la primera vez, vayan leyendo qué es contabilidad, qué es el debe, qué es el haber, también lo vamos a ver en la clase, pero como les digo, es de manera rápida lo que nosotros tenemos que avanzar, porque hasta el día viernes tenemos que terminar con todo el avance. Entonces se les va a dar toda la información desde lo que es un asiento diario, qué es la contabilidad, qué es el debe, qué es el haber, qué son los estados financieros, todo, pero traten por favor de, por sus propios medios, también vayan viendo tal vez mañana, en el día o cuando tengan tiempito, vayan viendo todo lo relacionado a contabilidad, porque nuestras clases solamente 1 hora de lunes a viernes, entonces son 5 días, son 5 horas en las cuales nosotros tenemos que ver todo un proceso contable. Lo que estamos viendo ahorita es solamente una introducción, son términos para que ustedes se vayan relacionando un poquito con la materia. Vamos a ver acá el tema 10, los regímenes. Los regímenes, por las características de la actividad económica que realiza el contribuyente, el SIN los clasifica de la siguiente manera. Entonces acá Servicio de Impuestos Nacionales lo que hace es clasificar a las personas de acuerdo a la actividad económica que están realizando. Acá podemos ver los PRICOS, que son los principales contribuyentes. Perdón, vamos a ver lo que sería, los va a dividir en dos regímenes. El primero es el general y el segundo es el especial. El primero, el régimen en general, deben inscribirse todos los contribuyentes que cuentan con el NIT y emitan la factura. Estos contribuyentes pueden ser las personas naturales, personas jurídicas, las empresas unipersonales. Es una categorización por la cual se debe declarar los impuestos en formularios individualizados y específicos. Ejemplo, las empresas de venta de bienes y o servicios, comisionistas, los que tienen dependientes, etc. Entonces acá es nuestra primera clasificación, en los cuales están incluidos lo que serían los PRICOS, los GRACOS y el resto. Las personas naturales y jurídicas deben cumplir con las obligaciones tributarias a través de la presentación de sus declaraciones juradas. A continuación, en el documento que se les ha enviado van a ver una tablita en la cual están los formularios que este tipo de regímenes tienen que presentar. Entonces no son los mismos formularios, no son las mismas fechas de presentación, sino que están clasificados de acuerdo a la actividad económica que realizan. La segunda clasificación es el régimen especial, que está creado para facilitar el cumplimiento de obligaciones tributarias con el objetivo de poder incentivar el trabajo de las personas que invierten pequeños capitales. Declaran y pagan los impuestos de manera continua o simplificada. Está compuesto por el régimen tributario simplificado, el integrado y el agropecuario unificado. En el simplificado están clasificadas las personas, está destinado a las personas que habitualmente tienen una de las siguientes actividades, como ser los artesanos, los comerciantes, los minoristas y vivanderos. Entonces acá tenemos otra clasificación en la cual van a estar solamente los artesanos, comerciantes, minoristas y vivanderos. Son personas que tienen un capital invertido muy pequeño. Entonces la ganancia, al ser un capital pequeño, las ganancias van a ser también pequeñas, entonces el impuesto que ellos tienen que pagar también va a ser pequeño. Entonces, es por eso que hay las clasificaciones, ya que los impuestos se va a cancelar de acuerdo a la ganancia que tengan cada uno de estos tipos de regímenes que estamos viendo. El siguiente es el integrado, sistema tributario integrado,
que está destinado a las personas naturales que presten servicios públicos de transporte y que cuenten con menos de 2 vehículos, como ser los taxis, los minibuses, transporte urbano e interprovincial, siempre y cuando tengan cuenten con menos de 2 vehículos. Si cuentan con más vehículos, entonces se lo va a clasificar como régimen general. Y el agropecuario unificado, que está destinado a las personas naturales y sucesiones indivisas que realicen actividades agrícolas o pecuarias, siempre y cuando estén dentro de la superficie comprendida en los límites establecidos por ley. Entonces ya hay una cierta cantidad de límites en las cuales estos tienen que tener esa cantidad, no más, porque si no ya van a ser clasificados de diferente manera. Entonces estos son las clasificaciones que tenemos, y en cada una de esas clasificaciones también hay clasificaciones en las cuales van a tener cada una de ellas diferentes tipos de impuestos y diferentes tipos de formularios, de acuerdo a la actividad económica a la que ellos se dediquen. Hasta acá, no sé si tienen alguna pregunta. Todo esto es más que todo es conocimiento general con relación a lo que sería la contabilidad. Términos que van a escuchar mucho en lo que es en la parte contable, y ya vamos a entrar al tema número 11, que es la contabilidad en sí. Vamos a entrar ya a lo que sería la contabilidad. La contabilidad es un sistema de información que consiste en el arte de registrar, clasificar y de resumir en forma significativa y en términos de dinero las operaciones mercantiles que se realizan en las empresas, como también es parte de la contabilidad interpretar los resultados. Entonces, en la contabilidad es simplemente el registro de todo lo que sucede en la empresa, de todo el movimiento económico que hay en la empresa. La contabilidad está encargada de registrar y clasificar todo lo que está sucediendo en la empresa, siempre y cuando sea en términos monetarios. Todo el registro contable, cualquier ingreso de dinero, cualquier compra de mercadería, cualquier compra de activos, cualquier compra o venta de nuestros materiales, lo tenemos que registrar, sí o sí. Entonces, esa es la definición de contabilidad. Entonces, es el arte de registrar todo el movimiento que está sucediendo en nuestra empresa. Los objetivos, acá en los objetivos tenemos 2 objetivos. El primero es conocer la situación económica y el segundo, conocer la situación financiera de la empresa. La situación económica es saber si nuestra empresa está obteniendo pérdidas o ganancias. Entonces, ese es lo que sería la situación económica. Simplemente saber si hay pérdidas o ganancias. Y la segunda, la situación financiera, que significa conocer el valor de las propiedades que posee la empresa y el monto de las obligaciones. Entonces, saber todo lo que hay en la empresa y cuánto debe la empresa. Entonces, esos son los objetivos de la contabilidad. También, obviamente, es obtener y brindar toda la información que se obtiene para que los dueños y propietarios tengan toda esa información y más adelante puedan tomar decisiones. Entonces, sí o sí, acá tienen que tener muy en cuenta que los objetivos es conocer tanto la situación económica como la situación financiera. Con económica nos referimos a saber si hay pérdidas o ganancias. Y a situación financiera nos vamos a referir saber saber con qué es lo que cuenta la empresa y saber todas las deudas de nuestra empresa. Entonces, ese es el objetivo de lo que sería nuestra empresa. La importancia de la contabilidad, ya que va a proveer toda la información económica y financiera para la toma de decisiones de nuestra empresa. Entonces, la importancia de la contabilidad al momento de que nosotros tener toda esta información
relacionada a la parte económica de nuestra empresa. Con esa información, con todos esos datos, con todos esos números que nosotros vamos a obtener, va a ser mucho más fácil saber qué es lo que se va a hacer con nuestra empresa, saber si se necesita comprar más inventario, saber si se necesita comprar más mercaderías, si se necesita contratar más personal, si hay que despedir más personal, si necesitamos hacer mayores compras o menores compras. Entonces, con todos estos números que nosotros vamos a obtener, se puede hacer un análisis de toda nuestra empresa. Hay una materia que mucho más adelante tal vez la puedan ver, que se llama análisis e interpretación de estados financieros, en las cuales vamos a utilizar estos números que vamos a obtener con la práctica y vamos a relacionarlos para obtener índices, y de acuerdo a esos índices vamos a tomar nuestras decisiones. Entonces sí o sí es muy importante tener toda la información correcta de nuestra empresa para tomar decisiones. Acá también en la contabilidad tenemos las normas contables. Y en nuestro país, lo que sería el Colegio de Contadores y Colegio de Auditores de Bolivia son los encargados de aprobar estas normas contables vigentes en nuestro país. Estas normas contables son las que sí o sí se tiene que utilizar al momento de hacer cualquier tipo de contabilidad para que todo nuestro proceso contable esté de forma correcta. Si nosotros vamos a hacer un proceso contable que no está dentro de la ley o que no está dentro de las normas contables, ese proceso va a estar mal y Impuestos Nacionales va a ser el encargado de castigarnos por hacer mal nuestra contabilidad. La contabilidad sí o sí tiene que estar regida por las normas contables y los principios de contabilidad generalmente aceptados. Los principios de contabilidad generalmente aceptados son 14 y también hay algunas normas de contabilidad internacional aceptadas en Bolivia. Entonces tenemos las normas de contabilidad internacionales, de las cuales el Colegio de Auditores y el Colegio de Contadores está encargado de adquirir alguna otra norma internacional para ponerla vigente en nuestro país. Esto obviamente va a depender de la política interna, de cómo está yendo la economía del país. Por el momento, tenemos los 14 principios de contabilidad generalmente aceptados. Estos 14 principios nos van a dar todos los pasos y la manera correcta de realizar nuestra contabilidad. Entonces, sí o sí tenemos que seguir estos 14 principios. Vamos a ver de forma rápida estos principios. Lo tienen también en el documento PDF que se les ha enviado al grupo. Lo pueden descargar y van a encontrar toda esta información. La pueden ir leyendo, ya que es muy importante que sepan estos 14 principios de contabilidad para que al momento de realizar nuestros registros y nuestra contabilidad, todo esté de manera correcta. El primer principio es la equidad, la cual nos dice que nuestros estados financieros deben prepararse de tal modo que reflejen con equidad los distintos intereses en juego de la empresa. Entonces, sí o sí, al momento de realizar un estado financiero, tenemos que reflejar toda la información de forma equitativa. Todo lo que nosotros reflejemos lo tenemos que hacer de manera ordenada y de acuerdo a los datos que se nos están otorgando. Los estados financieros, más adelante en el ejercicio vamos a resolver. Estamos hablando de lo que sería el estado de resultado y el balance general. El estado de resultado es una fórmula fácil, la cual nos dice que ingresos menos egresos. Y simplemente vamos a determinar si hay utilidad o pérdida. Y el balance general es donde nosotros vamos a mostrar todos los bienes de la empresa y todas las deudas que tiene nuestra empresa. El segundo principio es el ente, que nos dice que los estados financieros se refieren siempre a un ente donde el elemento subjetivo o propietario es considerado como tercero. Entonces acá al momento de realizar nuestros estados financieros tenemos que realizarlo de acuerdo a los datos obtenidos y no tenemos que tomar en cuenta en este caso a los dueños o propietarios. Simplemente realizar con los datos obtenidos. El
Tercer principio es los bienes económicos. Los estados financieros se refieren siempre a bienes económicos, es decir, bienes materiales e inmateriales que poseen un valor económico. Entonces, bienes materiales o inmateriales nos vamos a referir a, más adelante vamos a hacer más ejemplos en donde todo esto lo vamos a poner en práctica y vamos a ir entendiendo mejor todos estos conceptos. El siguiente principio, el número 4, es moneda en cuenta. Este principio es muy importante ya que se tiene que hacer el registro contable siempre en un solo tipo de moneda, ya sea moneda nacional o moneda extranjera. En Bolivia obviamente utilizamos el boliviano, entonces la contabilidad se la va a hacer en boliviano. Si se decide hacer la contabilidad en moneda extranjera, por así decir, en dólares, entonces todo el movimiento económico lo tenemos que reflejar en dólares. Todo el registro sí tiene que ser en una sola moneda. Si nosotros vamos a utilizar el boliviano, todos los dólares, los euros que se manejan, los vamos a transformar a bolivianos y lo vamos a registrar en bolivianos. El siguiente principio es empresa en marcha. Los estados financieros deben pertenecer a una empresa en marcha. Se refiere a todo organismo económico cuya existencia temporal tiene plena vigencia y proyección a futuro. El siguiente principio es la evaluación al costo. El valor de costo de adquisición o producción constituye el criterio principal y básico de evaluación que consiste en la formulación de los estados financieros llamados de situación. El ejercicio es el siguiente principio, el número 7, es el ejercicio, es una condición en las cuales tenemos que mostrar nuestra contabilidad siempre con el mismo periodo. Eso quiere decir que si nosotros vamos a hacer una contabilidad, nuestro ciclo contable va a durar un año, entonces todos los ciclos contables tienen que durar un año. Si nuestro ciclo contable va a durar 3 meses, todos los ciclos tienen que ser de 3 meses. Esto para poder comparar nuestros ciclos contables. Por ejemplo, nuestro ciclo contable dura un año. Entonces nosotros vamos a poder comparar año tras año cada cuenta y ver cómo está progresando o qué está sucediendo con cada una de estas cuentas. Va a ser mucho más fácil para nosotros tomar una decisión y poder comparar nuestros estados financieros. Los demás principios tenemos el devengado, la objetividad, realización, prudencia, uniformidad, materialidad, exposición. Todos estos principios los vamos a poner en ejercicio al momento de resolver lo que sería nuestro ejercicio, que es un ejercicio en el cual vamos a ver un ciclo contable completo. Lo pueden descargar, está en el documento que se les ha enviado, en el cual pueden ver el ejercicio y lo que vamos a resolver en la parte práctica. La parte teórica también la tienen, entonces la pueden imprimir, pero el ejercicio les pido que por favor lo impriman para que al momento de resolverlo sea fácil también para ustedes y tengan toda la información para resolver el ejercicio. Acá, vamos a continuar. Tenemos, ya esta es una parte muy importante que están viendo acá en pantalla, la ecuación de la contabilidad. La ecuación de la contabilidad la vamos a utilizar en todo momento, en la cual nos dice que el activo es igual a pasivo más patrimonio. El activo se refiere a activo de una empresa a todos los bienes y derechos que tiene una empresa. Todo lo que la empresa posee se llama activo. Pasivos son todas las deudas y obligaciones de la empresa y el patrimonio es el capital invertido por los socios. Esta ecuación la podemos interpretar de la siguiente manera. Les voy a dar un pequeño ejemplo. Por ejemplo, yo tengo, por así decir, 10.000 bolivianos. Yo cuento con 10.000 bolivianos y yo me quiero comprar un auto que cuesta 20.000 bolivianos. Entonces acá, si yo me compro ese auto, para mí sería mi activo, es algo que yo voy a tener. En este caso, los 10.000 bolivianos que yo tengo va a ser mi patrimonio, que es un dinero que yo tengo. Y mi pasivo va a ser los otros 10.000 bolivianos que yo me voy a prestar para obtener mi activo. Entonces, de esa manera es como va a funcionar esta ecuación. La ecuación nos va a mostrar qué es lo que la empresa tiene y de qué manera lo hemos conseguido, ya sea tanto con la inversión de los dueños o con los préstamos realizados. Entonces, a eso se refiere esta ecuación.
qué es lo que tiene la empresa y de dónde ha obtenido el dinero para tener todos esos activos, ya sea tanto por préstamos, que todo lo que sea préstamo se llama pasivo, y el patrimonio, que sería la inversión del dueño o de los dueños de esa empresa. Entonces, de esa manera podemos explicar nuestra ecuación contable. Activo, todo lo que tiene, todo lo que tenga valor monetario se llama activo, ya sea, podemos decir caja, que sería todo el dinero en efectivo que tiene la empresa, banco, que sería todo el dinero que la empresa tiene en bancos, cuentas por cobrar, son deudas que tienen para la empresa, no han sido canceladas, pero sí nos deben. Ese dinero es un dinero que nos deben y es un dinero que también tiene que ser registrado. Entonces también es un activo porque es un derecho que posee la empresa. El inventario de mercadería, que sería toda la mercadería que tiene la empresa para su posterior venta. Los terrenos, activos fijos, por ejemplo, los vehículos, las computadoras, los muebles que tiene la empresa, también se los tiene que registrar de forma monetaria. ¿Por qué? Porque son cosas que ha costado dinero a la empresa, entonces se los tiene que representar como dinero, se los tiene que representar en efectivo. Entonces, a todo eso se llama activo. Pasivo va a ser todas las cuentas por pagar, ya sea a corto o largo plazo, los sueldos por pagar, los impuestos por pagar, todo lo que sea por pagar es un pasivo. Y el patrimonio, que nos referimos al capital social, las reservas legales y los ajustes de patrimonio. Todo esto también va a ser patrimonio. Entonces, nuestra ecuación de contabilidad sí o sí tiene que cumplir con esta regla para que nuestra contabilidad esté realizada de forma correcta. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá, por favor.